Maussan Televisión presenta. Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Codam. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está usted? Gracias otra vez nuevamente, familia, por recibirnos allá en la bendición de su hogar. Muchas gracias, familia, por permitirnos estar en contacto nuevamente. Le tengo un programa sensacional. Es más, cosas que ni siquiera usted espera. Pero para esto, una muestra basta un botón. Le presento solamente un pequeño avance. Familia, una historia fascinante sin duda es hablar de nuestros orígenes, de nuestros propios antepasados. Estos personajes maravillosos que nos dieron patria. Estamos hablando precisamente de los aztecas. En la escuela nos enseñan pues lo que es la historia convencional, la búsqueda de esta águila devorando una serpiente arriba de una nopal, pero también toda la historia de Aztlán, ¿recuerda usted? Pero sabe, hay una segunda historia. Pero antes de entrar a ella, permítame hacer un pequeño recuento de la historia que normalmente nos cuentan. Vamos a ella. Nuestra historia nacional nos aclara que el origen de los aztecas se asocia a la última tribu nahuatlaca, que llegó al Valle de México. En sus orígenes míticos, ellos emergieron de las entrañas de la tierra a través de 7 cuevas en un lugar denominado Chicomostoc. Se afirma que venían del norte y que su país era un lugar de tierra colorada. Algunos estudiosos suponen que la cuna de los pueblos náhuatl pudiera ser el valle inferior del río Colorado. La historia afirma que se detuvieron en Aztatlán o Aztlán, que según varias leyendas significa lugar de garzas o lugar de la blancura, debido al color del plumaje de estas bellas aves. Su localización exacta es desconocida, pero según algunos autores es posible que estuviera localizado en una laguna situada en la desembocadura del río San Pedro de Mezcatitlán, Nayarit. Algunas versiones señalan que el nombre de Azteca proviene de ese lugar mítico llamado Aztlán, aunque ellos preferían llamarse mexicas. Pero una gran sorpresa nos llevamos al estar investigando la historia de los aztecas. Y esta es cuando fue formada Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se vuelven dioses. Esta historia fue dada a conocer por un cronista en su tiempo, un cronista español, que usted va a escuchar en un momento, en donde narra una historia fantástica. Aquellos que bajaron del cielo, tocaron la tierra, tembló, y ellos formaron Teotihuacán. ¿En qué consiste esta historia? Escuchemos esta maravillosa anécdota. Los aztecas aseguraban que ellos venían del norte. Su origen se ubicaba en una enorme cueva que contenía 7 cavernas, cada una con una tribu diferente. Esa gran caverna ellos la llamaban Chicomostoc. Ellos se decían ser una de esas 7 tribus que se convirtió en la cuna de la civilización de nuestros ancestros. Aunque Chicomostoc se consideraba un mito, de acuerdo a nuevos descubrimientos arqueológicos en Teotihuacán, se cree que esta cueva realmente sí existió y que, para sorpresa de muchos, ella puede estar ubicada en las entrañas de la misma ciudad de Teotihuacán. Hoy se cree que esta cueva, ubicada al norte de Teotihuacán, está debajo de la pirámide del Sol, ya que se estima que ella oculta una enorme caverna con 7 ramificaciones que se extienden a la lejanía. En el siglo XVI, el franciscano Fray Jerónimo de Mendieta, en su obra llamada Historia Eclesiástica Indiana, narra cómo los aztecas aseguraban que habían sido formados por sus dioses en las mismas cavernas en donde fueron rescatados. La historia narra que una enorme daga de pedernal descendió desde las alturas
de tal modo que cuando tocó la tierra, ésta se hizo temblar. Después de haber tocado tierra, descendieron 1600 dioses, quienes tomaron por grupos a cada tribu y fueron llevados a diferentes partes para iniciar una nueva cultura. Ellos creían que en el pasado habían sido creados por estos dioses. Pero dioses que bajan del cielo, una enorme navaja de pedernal que prácticamente toca tierra y la hace temblar, que de ella bajan miles de dioses que se reparten en las cavernas básicas donde la humanidad de ellas nacieron. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa? ¿Quiénes eran estos personajes? Una historia que nunca se contó en la escuela. Pero déjeme decirle algo, las herramientas con las que contaban los aztecas eran inoperables, insuficientes para construir una ciudad como la que es y fue Teotihuacán. Vamos y continuamos con la investigación. Teotihuacán es una ciudad extraordinariamente avanzada en todos los aspectos para la época en que fue construida. Sus tres principales edificaciones, la pirámide del Sol, la de la Luna y el templo de Quetzalcóatl, están geométricamente distribuidos para representar en la Tierra el cinturón de la constelación de Orión, exactamente como otras civilizaciones antiguas lo hicieron, como es el caso de Egipto. La distribución de su arquitectura es dominada por una enorme calzada que es llamada la Calzada de los Muertos, en donde más de 200 construcciones están repartidas a lo largo y a lo ancho de ella. No hay indicio alguno que nos diga quiénes y de dónde venían estos dioses, que crearon esa cultura para luego desaparecer para siempre. Los arqueólogos encontraron grandes cantidades de mercurio líquido en esa ciudad. Y esto es algo insólito, porque en la historia antigua del mundo solo hay 2 ciudades con la presencia de este increíble e inusual elemento. Se trata de la tumba del primer rey chino, cuya tumba está rodeada de una piscina llena de mercurio líquido. Pero, ¿cómo pudieron saber la técnica para hacer la extracción de mercurio líquido del cinabrio? Y más aún, ¿dónde están los hornos necesarios para fundir a 1000 grados centígrados este mineral para obtener este metal líquido? Este avance está fuera totalmente de su época y de su nivel de conocimiento de ciencia. ¿Podría ser este un indicio que demuestra que los aztecas tenían a su lado personas con un nivel de conocimiento cientos o incluso miles de años por delante? Pero también sabemos que en Teotihuacán se manejaba el mercurio. Pero el mercurio, para obtenerse, se obtiene fundiendo el cinabrio. La temperatura mínima para poderlo fundir y obtener el metal líquido que es el mercurio, estamos hablando de alrededor de 1000 grados centígrados. ¿Dónde están los hornos que alcanzaban esa temperatura? No hemos encontrado ni uno de ellos a través de los vestigios, ni cerca ni lejos de Teotihuacán. ¿Para qué querían ese mercurio? Sigamos con la investigación. Se ha descubierto que las pirámides, por su forma de trapecio triangular terminada en punta, son susceptibles a obtener grandes cantidades de energía magnética del medio ambiente. Esa energía, si es aislada en sus superficies laterales y en su centro, la pirámide se convierte en una poderosísima pila. Para tener éxito de esa recolección que hace la pirámide es necesario 2 cosas. Primero, aislar los costados de la pirámide, y esto es lo que hicieron precisamente los teotihuacanenses. Ve a los lados de la pirámide del Sol. Tienen en su capa inmediata inferior un recubrimiento de mica natural, aislando perfectamente su superficie. Y segundo, hacer pasar una corriente de mercurio líquido a través de conductos aislados en la base de la pirámide. Eso le permite al mercurio cargarse de energía a niveles realmente altos y peligrosos. Esto hace de la ciudad de los dioses realmente una ciudad que fue tecnificada desde su inicio. Vea la distribución de las pirámides grandes y chicas a lo largo de la calzada de los muertos, vista desde las alturas. Casi tiene un parecido a un enorme chip con miles de componentes. ¿Para qué y por qué fue trazada esta ciudad con estas características? ¿Qué querían hacer los dioses que la forjaron? ¿Buscaban lograr hacer generadores de energía para sus propios fines y poder así regresar a las estrellas de donde vinieron? Ante esta suma de enigmas que podemos ver en el pasado de Teotihuacán, pues se suma en que no hay escritura. No hay evidencia de escritura alguna en su historia. Por lo tanto, carecemos de una información más precisa de lo que pasaba en esta maravillosa ciudad. También
La única evidencia que tenemos es la ciudad misma, como tal, como la encontramos y lo que vamos hallando. Pero hay otro enigma muy importante, aparte de que ellos la abandonaron de manera súbita y no volvieron a regresar jamás. ¿Por qué la abandonaron? ¿Qué los obligó? Esto nos lleva a un segundo enigma más que le presento enseguida. Si las pirámides eran realmente utilizadas como enormes acumuladores de energía, como muestran sus inusuales y extraordinarias instalaciones, pudo darse el caso de que en algún momento se haya generado un accidente catastrófico que, como resultado de los niveles de energía que se manejaban de acuerdo a los tamaños de estos acumuladores, la energía disipada de manera descontrolada pudo haber generado incendios, pero con alcances radioactivos. Las huellas actuales en la calzada de los muertos, muy cerca de la pirámide del Sol, muestran indicios que en un pasado remoto efectivamente se generó un incendio de grandes proporciones, obligando a abandonar de manera permanente la ciudad de los dioses. ¿Usted cree normal que las huellas de un incendio común, originado por leña, pieles y telas, puedan durar sus huellas más de 1700 años? Por tanto, las huellas de este incendio, que aún pueden apreciarse, fueron un incendio de una naturaleza no común. Es posible que la ciudad de los dioses fue un punto de contacto, ya que en ella hay más inexplicable que aquello que pueda tener una explicación común. Es posible que nuestro linaje y nuestras raíces ya lleven dentro de nuestra genética la huella de esos dioses que nos visitaron y que a la larga nos dejaron dentro de nuestra estirpe la semilla de dioses e hijos de las estrellas. No solo buscarás las semillas de tu ayer. Será una obligación de los hijos del nuevo mundo cultivarlas bajo la luz del sol. Solo así ellas reconocerán a su padre y la fuente de su divino origen. Como puede ver, familia, y lo ha visto con precisión, qué enigmas tenemos en el pasado, pero también qué maravilloso es saber los alcances de esta cultura que nos forjaron un lugar, una patria que a través del tiempo hemos logrado. Sin embargo, hay sabiduría en esa historia que no ha llegado a nuestras manos de manera abierta y precisa. Es una historia que ha quedado ya atrás de la nuestra, lamentablemente, porque también no hay muchas evidencias escritas que nos puedan dar la precisión de lo que pasó ahí. ¿Habrá sucedido un evento que tenía efectos radioactivos porque tenemos la huella de estos incendios? Una huella de un incendio no dura 1700 años, por favor, al menos que esa tenga, pues evidentemente, causas radioactivas. El mercurio tendría mucho que ver en la asociación. Como le expliqué, eran colectores de energía de acumuladores gigantescos que eran las mismas pirámides. Pero en fin, aquí está planteado todo el tema y los enigmas de los teotihuacanos. Mientras tanto vamos a una pausa, pero antes le dejo aquí esta información que va directamente a usted, a lo que es su salud y bienestar para usted y su familia. Escúchela con atención. Una pausa y volvemos, no se aparte. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre estos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomausan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable.
es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Familia, ya en otro programa hablamos un poquito sobre los delfines y su capacidad de autoidentidad. Hoy les voy a hablar de otros aspectos más interesantes que son, por ejemplo, la capacidad de lo que es su diálogo. Porque el delfín, cuando hace sus cantos, al hacerlo habla 5 cosas al mismo tiempo. Vea usted la complejidad que tiene el lenguaje del delfín. No es ficción, ha sido comprobado por la ciencia. Pero algo muy interesante que hemos observado de los delfines, tome nota de esto. Cuando un delfín se está comunicando, el resto se calla y no pronuncia un canto alguno hasta que él termine de hablar. Creo que deberíamos de aprenderlo los humanos, porque lo que primero hacemos es no escuchar y hablar ininterrumpidamente. Al final y al cabo nadie se entiende. En el caso de los delfines se entienden perfectamente. Esta es una de las cualidades, entre otras, que vamos a ir viendo en este estudio. Así es que lo invito para que se vaya maravillando de este maravilloso mamífero. Vamos adelante. Científicos rusos dicen haber captado por primera vez lo que califican de conversación entre delfines. Similar a un diálogo entre humanos, las grabaciones fueron realizadas con micrófonos submarinos especialmente desarrollados en la estación científica Karadag e involucró a 2 delfines mulares del Mar Negro. En su estudio publicado en el sitio Diario de Física y Matemática de la Universidad de Petersburgo, el equipo dirigido por Vyacheslav Ryabov describe los impulsos sonoros generados por esas criaturas del mar y porque creen que lo que oyeron fue una conversación real. Los humanos han sospechado desde hace siglos que los delfines poseen una capacidad para comunicarse más avanzada que los demás animales, y relatos sobre estas habilidades de conversación han sido difundidas por marinos de todo el mundo. En los últimos años, los científicos han escuchado los sonidos de los mamíferos bajo el agua. Para tratar de descifrar su significado, algunos han afirmado que han encontrado ciertos clics pulsados y silbidos que corresponden a alguna actividad u observación, pero hasta la fecha, ninguno ha podido demostrar que en realidad los delfines mantienen conversaciones. En este nuevo esfuerzo de investigación, creen que están muy cerca de lograrlo. Como lo oye un delfín, cuando él habla, el otro escucha. Para obtener una mejor perspectiva de la comunicación de los delfines, los investigadores desarrollaron un sistema de grabación de hidrófonos de 2 canales en la banda de frecuencia de hasta 220 kHz, en un rango dinámico de 81 decibeles, específicamente destinado a captar todos los sonidos producidos por un par de delfines llamados Yasha y Yana, alojados en una piscina de investigación. Comenzaron con la grabación de sonidos de solo uno de los delfines a la vez, para identificar su acento individual. Luego grabaron a los 2 animales mientras parecían mantener una charla cerca del borde de la piscina. Observaron que los animales se turnaban para hablar, mientras el otro escuchaba, emitiendo pulsos cortos de clics de ida y vuelta que varían en tono y volumen, que los investigadores sugieren son similares a las palabras utilizadas en la comunicación humana. Llegan a describir la semejanza de 2 personas en una conversación. Los investigadores no fueron capaces de descifrar los mensajes que los delfines intercambiaron entre sí, pero sugieren que sus grabaciones indican que los delfines son capaces de comunicarse con un lenguaje hablado altamente desarrollado. Pero esto no es todo. El delfín no solo enseña a nuestra especie cómo debe darse la comunicación mínima entre 2 individuos de una especie, también nos da la enseñanza de cómo debe comportarse la especie para poder sobrevivir no solo contra nuestros depredadores, sino incluso para garantizar la continuidad de la vida de nuestra especie con los demás. Y es que hay algo extraordinario en este maravilloso ser que define su grandeza y su singular desarrollo. Y esto es porque se ha comprobado que el delfín goza de una plena autoconciencia de sí mismo. Ahora vea usted esto. La científica que se dedica a la vida marina, Diana Reiss, la australiana Diana Reiss,
Ella ha estudiado toda su vida la comunidad de los delfines. Ella dice que una consecuencia de tener la autoidentidad, la capacidad de tener autoidentidad los delfines, pues también los hace aptos para conocer lo bueno y lo malo de ellos. De tal forma que esto ha permitido que en conjunto han establecido sus normas de comunidad. Para que pueda prevalecer una comunidad junta, ella tiene que guardar las normas que en conjunto han decidido. Y ellos definen qué es lo bueno y lo malo. Quien no las cumple, los separan de la protección del grupo y se queda a merced de los depredadores. Creo que también los humanos, de alguna forma, debemos aprender un poco de esto. Parece ser que la misma rutina inteligente de esta especie de delfines, o de todos los delfines, nos enseña mucho a los humanos. Continuemos con la investigación. De acuerdo con la doctora Diana Reiss, el delfín se sabe que es él y que es consciente de su identidad y de su vida, y es consciente de las ajenas, dando lugar a un trato correcto entre los integrantes de sus enormes comunidades. En otras palabras, el delfín es un ser consciente como un humano. Esto es, atentar contra un delfín sería como atentar sobre cualquier persona. Por ello proclamamos a nivel mundial que los delfines y las ballenas de cualquier tipo sean declaradas como personas humanas, pero con derechos a respetar, y que de no hacerlo se implanten castigos severos a aquellos que atenten sobre estas especies. Esta plenitud de conciencia individual, la doctora Diana Reiss, sin duda la persona más avanzada en el mundo, en el entendimiento de la conducta del delfín, se extiende a una plenitud de conciencia colectiva. Después de estudiar y observar la conducta colectiva del delfín en los últimos 30 años, se ha comprobado que el secreto de su supervivencia y la seguridad de sus enormes grupos está basada en la perfecta armonía social. Esto es, cada individuo de su grupo tendrá que guardar y obedecer las reglas de su comunidad. Los delfines adolescentes, al querer sobrepasarse con un delfín, son separados del grupo y retirados a 1 kilómetro de distancia de toda la familia. Aunque el delfín vive, él mismo sabe en ese momento que es vulnerable ante cualquier depredador, ya que se ha comprobado que al dormir solo cierran un ojo, deduciendo que mientras un hemisferio del cerebro duerme, el otro hemisferio está activo para después alternarse. Esto lo hace poder estar alerta mientras que la otra parte del cerebro descansa, al mismo tiempo que regula su respiración, ya que la mecánica de él es bajo un manejo voluntario, no como los humanos, que nuestro reflejo de respirar es completamente involuntario. Las madres tienen a sus crías un promedio de 4 años a su lado. En 50 años de estudios, no se ha logrado descifrar el dialecto de los delfines, pero sí se sabe que guardan comunicación exacta, precisa e inteligente. Cada delfín tiene un tono propio en sus chasquidos, pero los ciclos de vibración vibran, y así sus mezclas. De hecho, se ha comprobado que el delfín habla con otro delfín 5 cosas diferentes al mismo tiempo. Se considera la comunicación del delfín como una de las más complejas. Los chasquidos que proyecta a través de su trompa son vibraciones perfectas que forman ecos, dando formas con valores, tamaño y densidad de los objetos que tienen a su alrededor. El conocimiento y la información de los objetos de eco que analiza es tal que hoy en día permite acercar a enfermos neurológicos para que sus vibraciones traten de armonizar zonas dañadas de un cuerpo, atrayendo bienestar y muchas veces curación, pero nunca, en ningún caso, en más de 40 años, ha causado un daño a algún paciente. Otra maravillosa capacidad que tiene este delfín, maravíllese por favor familia, es que ellos fabrican sus propios juguetes, sus propias distracciones. Forman donas en forma de burbuja y juegan con ellas de una manera magistral, extraordinario. Esto es, no cabe duda que este delfín guarda en él y en su ADN de su especie toda una evolución completa que a su vez se sintetiza en una inteligencia maravillosa de este mamífero. Sin duda este es uno de los más inteligentes en el mar y posibles en el mundo, pero no descartamos al pulpo, porque estos cefalópodos, su ADN es más complejo de todo el mundo, o casi de todo el mundo. Parecen especies de otro planeta, se lo digo. Pero bueno, continuemos con esta investigación para terminar con los delfines. A pesar de que ese maravilloso ser carece de manos y pies, es muy versátil en su vida cotidiana.
Es capaz de fabricar sus propios juegos y algunas herramientas. Como ejemplo de ello, el manejo de esponjas las utilizan para jugar entre ellos debido a que son muy sociales. Pero se ha detectado que estas esponjas son utilizadas como herramientas medicinales entre ellos. En acuarios se le enseñó a jugar con anillos y otros objetos para dar espectáculos. Sin embargo, sin la intervención del humano, ellos aprendieron a hacer sus propios anillos, pero con burbujas. Es impresionante, ¿no lo cree? Pero otro aspecto en la conducta del delfín que nos hace pensar que ellos son más humanos cuando rescatan a animales del mar y los arrastran en su corva y los acercan a yates para que sean salvados. No se diga de aquellos delfines que atacan a tiburones para alejarlos de los humanos cuando estos pretenden ser atacados. ¿Por qué los delfines salvan vidas cuando las ven en peligro? Solo hay una sola respuesta. Ellos valoran la vida y no dudan ponerla a salvo cuando ésta está en peligro. Valoran a la vida mucho más y mejor que muchos humanos. Cuando el humano solo sabe vivir en una constante pugna. Desde el origen escrito de la humanidad hace unos 4500 años antes de Cristo, no ha habido un solo día completo sin guerra. Nuestra civilización está en pugna permanente. El mayor y único enemigo de la humanidad es ella misma. El enemigo siempre lo hemos tenido en casa y nuestra soberbia e inestabilidad es el más grande de los peligros ante un futuro holocáustico que si lo hubiera. Es probable que el humano desaparezca de la faz de la tierra para siempre. Si queremos ser una especie dominante, que sea por el respeto y la tolerancia hacia todas las ramas de vida en nuestro mundo, y no porque tenemos la tecnología para doblegar y matar a las especies. La sensibilidad del delfín y el aprecio, respeto y tolerancia a la vida propia y de otras especies lo hace sin duda alguna merecedor de ser respetado como seres con derechos de personas no humanas. ¿Usted qué opina? ¿Qué le parece, familia? ¿Realmente somos los más inteligentes, los humanos? Posiblemente. Pero, ¿cómo estamos usando esa inteligencia? Hay de especies inteligentes que la manejan diferente. No cabe duda que el delfín maneja su inteligencia en beneficio de sus comunidades y de su sobrevivencia. Los humanos no. La utilizan para beneficios propios y no le importa la comunidad ni el beneficio de otros. Realmente es una enorme diferencia y al final yo le haría la pregunta, ¿realmente quiénes son los inteligentes? Así es que creo que aquellos que cuidan la sobrevivencia de su especie y ven por ella y utilizan toda su facultad de inteligencia para hacerlo, para mí son los más evolucionados. Pero usted tiene siempre la mejor respuesta. Ahora, familia, si me permite, vamos a hacer un cambio de tema. Vamos del mar, vamos a ir a Perú y vamos también a hablar de arqueología. Ahí se halló una ciudad cuya antigüedad es más allá de nuestra era actual. Estamos hablando de 3000 años antes de nosotros. Estos 1000 años antes de Cristo. En esa ciudad se halló 35 pasadizos muy peculiares y los arqueólogos, y en especial uno de ellos que hablaremos en un momento de él, pues tuvo la peculiaridad de hacer detalles, observarlos y entresacar esos detalles para distinguir que la civilización que tocó, que vivió en esa ciudad era punto y aparte de lo normal. Se encontró también orfebrería que lo comprueba. Pero vamos a ver los detalles, lo invito a que me acompañe a esta investigación. El mundo de la arqueología da un nuevo paso al descubrir una impresionante red subterránea de túneles en la Tierra de los Hijos del Sol, Perú. Hasta el momento, se hallaron al menos 35 túneles que se conectan entre sí, por debajo del templo Chavín de Huántar, además de varias piezas arqueológicas cuyo hallazgo es extraordinario y rico para ir cerrando el rompecabezas del ayer en ese mundo mágico de Perú. Un equipo arqueológico de la Universidad de Stanford logró excavar una red de pasadizos subterráneos de 3000 años de antigüedad, ¿se imagina? En la región de Ancash, en los Andes peruanos, ocultos bajo el templo Chavín de Huántar, que alguna vez funcionó como centro administrativo y religioso de la región. Sin duda, se trata de una red antigua, nunca antes vista. Aunque la información trascendió recientemente, los pasadizos fueron descubiertos hace algunas semanas y por sus características edilicias habrían sido construidos con antelación a las galerías del templo según información desde la Universidad de Stanford. John Rick, representante de la casa de estudios y uno de los responsables del descubrimiento, aseguró: es un pasadizo pero es muy diferente
es una forma diferente de construcción. Tiene características de periodos anteriores que nunca hemos visto en los pasadizos hasta el día de hoy. Las señales arquitectónicas de su construcción nos dan muestra que fueron ocupados y construidos por una civilización milenaria antes de los habitantes de Huántar. En total, fueron descubiertos al menos 35 pasadizos que se conectan entre sí y, según los investigadores, todos fueron construidos entre el año 1200 al 200 a.C., en una zona que se ubica a unos 450 kilómetros al sur de Lima, a unos 3.200 metros de altura. Cuando los túneles fueron con mucho cuidado inspeccionados detalladamente, se dieron cuenta que la construcción, la arquitectura de los túneles no era convencional. No se trataba nada más de escarbar, no. Realmente lo planearon, edificaron adecuada y arquitectónicamente los túneles, haciéndolos únicos casi en el mundo en comparación a otras ciudades subterráneas. Por lo tanto, viene la pregunta: ¿quién les enseñó la técnica para poder modificar estos túneles y hacerlos tan perfectos y con arquitecturas que en su tiempo no se manejaban? ¿De dónde viene la información? ¿Por qué hicieron esta obra tan extraordinaria de una manera tan meticulosa? ¿Para qué era realmente? No lo sabemos. Como sabe, y siempre se lo he dicho, el mapa de la historia está llena de piezas en el rompecabezas que no tenemos. Pero sigamos con la investigación. Según precisó John Rick, durante las excavaciones logró ingresar a través de un pasaje de aproximadamente 40 centímetros de diámetro y descubrió vasijas antiguas, una de ellas ornamentada con la figura de un cóndor, un sitio intacto durante más de 2.500 años. El video que grabamos nos reveló, dice el investigador, que dentro del edificio hay algo no visto, no tocado y no conocido durante 3.000 años. Existe una nueva galería. Tiene rasgos de épocas más tempranas que nunca hemos visto. Y no había solo un cuenco de piedra, había dos. Y uno de los cuencos tiene una forma de cóndor, detalló el experto. Las cerámicas halladas nos revelan una sociedad con buen nivel de tecnología para su época, pero no era suficiente para que justifiquen sus técnicas para construir esos túneles y, sobre todo, la capacidad de mover piedras de dimensiones colosales. Además, es un misterio, sobre todo, la técnica de perforación para lograr no solo construir las cavernas, sino el saber orientarlas para que entre ellas formen redes de comunicación. ¿Por qué también aquí en América las civilizaciones tenían que vivir bajo tierra? ¿Acaso vivir a la intemperie era peligroso o en su caso imposible por alguna circunstancia que aún desconocemos? ¿Qué los obligó? Nuevamente, se confirma lo que se está encontrando en todo el mundo. Parece que la humanidad se vio obligada a vivir en comunidad, bajo tierra. ¿Había una especie hostil en la tierra que ponía en peligro sus vidas? ¿O fue el sol el responsable que pudo haber tenido comportamientos inusuales, causando caos en el mundo en aquellos tiempos? No olvidemos que en los Andes, cerca de la región de Chile, se hallaron mamuts que aún tenían en su estómago comida fresca, revelando que su muerte fue súbita, esto es, fue repentina e inexplicable, simulando un cambio de temperatura extremo de manera instantánea. Como puede usted ver, nuestro pasado es aún un enorme misterio que poco a poco y paso a paso se irá revelando ante los ojos de la ciencia. Pero no lo dude, así como el sol es nuestro astro regente que nos da luz y calor y con ello vida, podría también de repente tener cambios bruscos y convertirse en el más grande de los verdugos. ¿Usted qué opina? Como puede usted ver, familia, los vestigios que revela esta ciudad, que es 1000 años antes de nuestra era, son extraordinarios. La arquitectura que tienen sus túneles y sus caminos interiores revelan técnicas y conocimientos muy avanzados que no eran propios de una ciudad que antecede 1000 años atrás de nuestra era. ¿Quién les dio la información? ¿Dónde quedó esa información y su sabiduría? Porque no hubo herencia de la misma. Esa civilización se distinguió, no cabe duda, y la evidencia es su ciudad, pero se pierde en la noche de los tiempos. Por eso es muy importante estudiar la arquitectura de cada ciudad. La arqueología nos revela sus secretos, también lo que son sus costumbres,
porque nos habla de historias que se perdieron a través del tiempo. Estas nos enseñan con claridad y nos revelan. En el pasado hubo gente muy preparada, muy lúcida, y que no somos los únicos en esta época a través de la historia. Vamos a una pausa y regresamos, pero antes le dejo aquí esta información dirigida a su salud. Escúchela con atención, va en el bienestar de su familia y de usted. Mucha atención. Una pausa y volvemos. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos, cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea, de ahí, parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomausan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Un astrónomo aficionado empezó a revisar las imágenes que estaban tomando en su momento, en los 60s, pues las sondas Orbiter que estaban en la Luna, precisamente haciendo su trabajo, 60, 70. El asunto es que cuando empezó a ver las fotografías se dio cuenta que había presencia de luces blancas en gran cantidad en la superficie de la Luna, formando cúmulos enormes, pero también detectó, según él, estructuras que él asoció como ciudades. ¿Ciudades en la Luna? ¿Un número abultado de presencias de luces en la Luna? A ver, vamos a iniciar esta investigación y vamos a adentrarnos a ella. Lo invito. ¿Realmente existen ciudades en la cara oculta de la Luna? Un cazador de ovnis de Taiwán ha localizado ciudades en la cara oculta de la Luna examinando láminas de la NASA de los años 60. Este excepcional investigador, el señor Scott Warren, asegura haber descubierto ciudades en la Luna. Warren estaba mirando viejas fotografías obtenidas por la zona lunar Orbiter de la NASA cuando encontró algo inusual y extraordinario en la cara oculta de la misma Luna. El programa lunar Orbiter fue el segundo programa estadounidense de observación de nuestro satélite. Entre el 10 de agosto de 1966 y el 1 de agosto del año siguiente, se llevaron a cabo 5 lanzamientos exitosos que tenían la misión de elaborar un atlas detallado fotográfico con más de 675 láminas de unos 20 por 30 centímetros de la superficie y de la cara oculta de la Luna. De acuerdo con el experto taiwanés, en estas láminas hay pruebas 100% indiscutibles de la existencia de ciudades alienígenas en la cara oculta de la Luna. Él asegura haber encontrado algo interesante que se ajusta en mucho a lo que los humanos identificamos como estructuras poblacionales, es decir, ciudades en la misma Luna. En su opinión, los puntos blancos que usted puede ver en estas imágenes y que tantas personas inexpertas han llamado como defectos fotográficos son reales. La prueba de ello, agrega el investigador, es la sombra e indica que miremos con mucha atención la sombra que los cubre. Ahora, familia, vale la pena hacerles una pregunta muy seria.
Si usted está viendo las imágenes que son producto de esas fotografías, ¿cómo es posible que NASA las oculte y niegue esa verdad a la opinión pública de todo el mundo? ¿Por qué lo hacen? La verdad no les pertenece, nos pertenece a todos. Esta información realmente es para todos. Esa evidencia que se tomó y que ahí usted está viendo en este reportaje, pues dicen que más vale, una imagen vale por 1000 palabras. Así es que, en verdad, pues un tache a las autoridades de NASA desde entonces, y desde aquí siempre les solicitamos que se abran, que sean transparentes de lo que están encontrando en otros mundos, porque esa verdad también es parte de la historia nuestra, la historia de la humanidad. Continuamos con la investigación. Parece que en efecto, los puntitos blancos proyectan sombra, por lo que Warren considera que, en realidad, se trata de ciudades selenitas, pues se encuentran uniformemente separadas y se mantienen cerca la una de la otra. Incluso, Scott aventuró a decir que existen 3 tipos de edificaciones en la Luna. Primero están los edificios metálicos, que tienen ángulos como los edificios humanos, pero estos siempre son más pequeños en comparación con los otros 2. En segundo lugar, están los edificios de cerámica blanca. Scott dice que estos tienen ventanas negras, aunque la superficie del edificio es tan brillante que parece que la luz se refleja en la superficie. Su forma, concluye, suele ser redonda u ovalada, nunca con ángulos agudos, siempre de aristas lisas. En tercer y último lugar, están los edificios oscuros. Son los más inusuales y parecen biomecánicos o estructuras vivas que fueron cultivadas. Dice que son negros y planos, lo que significa que no tienen superficies reflejantes. Este último tipo de estructura es enorme. Scott calcula que puede abarcar hasta cientos de kilómetros y a menudo se localizan pequeños edificios cerca de sus entradas con túneles de acceso. Warren también encontró algo llamativo en un cráter de la Luna. El extraño objeto parece tener varios lados y en su opinión se distinguen brazos que sugieren salen de sus bordes. Warren agregó que es probable que la nave haya sido abandonada por sus ocupantes anteriores. Lo más probable, dice, es que la nave haya sido abandonada por un modelo más nuevo y dejado ahí para que otros puedan usarlo para tomar las piezas necesarias a modo de refacciones para sus propias naves. Existen muchas naves de este tipo en la Luna, asegura Warren, después de estudiar y analizar cientos de fotografías de los robots de la NASA. Hasta aquí los comentarios y las revelaciones que da a conocer el señor Warren. ¿Usted qué opina? ¿Su análisis le parece que tiene fundamento? Lo interesante es que presenta las fotos reales que fueron tomadas por las sondas orbitales de la Luna. ¿Verdad o ficción? ¿Esto producto de la imaginación de Warren? ¿Usted qué opina? Aquí tiene las imágenes, los argumentos de este investigador. Usted las está viendo por sí mismo. Usted tiene, como siempre, la mejor opinión. Incontrovertible, ¿no cree usted, familia? Simple y sencillamente increíble que oculten la información de esta manera. Es inaceptable, completamente. En esas palabras tal cual se las dejo y con eso termino el comentario de esta cápsula. Pero usted siempre tiene la mejor opinión, familia. Y si usted la tiene, no dude, no tema en dármela. Acérquese a nosotros y por favor extienda su opinión. Es muy importante que lo haga. ¿Qué le ha parecido el programa? Está hecho para ustedes y es de ustedes, familia. Y muchas gracias por recibirnos en la bendición de su hogar, familia. Gracias, en verdad. En nombre de todos, muchas gracias. Y recuerde usted que aquí, como su servidor, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.